gusto saludarte. Pues la verdad es que nos toma esta noticia con muchísima emoción, nos llega con mucha felicidad, pero sobre todo nos queda claro que lo que habíamos argumentado aquí en Jalisco para poder hacer que los partidos políticos vayan eliminando sus privilegios, pues era fundamental demostrar su constitucionalidad, y el día de hoy, por 7 votos de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 11, se declara constitucional esta ley, que ya es una ley aquí en Jalisco. Y finalmente, pues algo que nos da mucho gusto es que el Partido Verde, el PANAL y Morena, que fueron los que promovieron esta acción de inconstitucionalidad, pues van a tener que quedar con las ganas de seguir impulsando sus privilegios. Pedro Kumamoto, recuérdanos cómo es la ley, qué dice, qué implicaciones tiene, de qué se trata esa ley. Claro, Carmen. Bueno, sin voto no hay dinero a nivel local. Lo que busca es muy similar a lo que se busca a nivel nacional. Es decir, una disminución a las prerrogativas de los partidos políticos, por un lado, pero por otro lado, vincular la votación válida emitida en la última elección a la cantidad de recursos que reciben los partidos políticos. La de Jalisco, la iniciativa de Jalisco tiene un par de modificaciones, pero esencialmente esa es la búsqueda que tiene y que comparte con la iniciativa que también presentó el Congreso de Jalisco a nivel federal. Es decir, impulsar que en lugar de que se tomen como referencia de la cantidad de recursos que reciben los partidos, la cantidad de credenciales para votar, se tomen en cuenta la cantidad de personas que fueron a votar, de hecho. Esto, de entrada, se quita por lo menos a la mitad de los recursos de los partidos políticos que actualmente están recibiendo, pero por otro lado, fundamental, mejora, o desde nuestro punto de vista, impulsa que se mejore la calidad de la democracia. Es decir, que los partidos no puedan poner a malas candidaturas, a dedazos, amigos de las dirigencias, sino que más bien se pongan a aquellas personas que generan o que tienen sentido su liderazgo dentro de la militancia. Pedro Kumamoto, bueno, ahora que estamos en el debate, déjame extrapolar lo que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia con esta ley que se aprobó en su momento en el Congreso de Jalisco. Ahora que está este debate sobre los 25,000 millones de pesos que se están promoviendo desde el INE para financiar los procesos electorales del 2018, si, déjame hacer el ejercicio, si lo que se aprobó en Jalisco y que ha declarado constitucional esta mañana de lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aplicara al resto del país en términos federales, ¿qué sucedería, Pedro Kumamoto? Bueno, lo que termina sucediendo es que existiría por lo menos una reducción de algo así como el 52% de los recursos que actualmente Wow, reciben los partidos políticos. 52%. Así es, Ujú. aproximadamente. Si eso hubiera sido aplicado en 2000 o para la elección de 2018, sin embargo, recordaremos que la Comisión de Puntos Constitucionales tenía, o tiene más bien, esta iniciativa. Y bueno, lo que está pasando es que está congelada en este momento debido a que el PRI, el Partido Verde, el PANAL, el PAN y el Partido Encuentro Social han impulsado que cuando se vota esta iniciativa se ausentan de la votación y por lo tanto revientan el voto. ¿Te importaría, Pedro Kumamoto, que incorporemos esta charla a nuestro muy estimado Eduardo Juchim, experto en temas electorales, porque le hemos llamado y, bueno, pensaba hacer la entrevista después de esta, pero creo que conecta perfectamente con lo que tú estás diciendo y es un punto de contraste, porque don Eduardo Juchim, que como sabes es un periodista muy destacado y experto en temas electorales, pues tenía una postura antes de que se resolviera lo que se resolvió hace unos minutos en la Suprema Corte de Justicia, que es distante, digamos, a lo que ha sucedido, porque, bueno, pues para los ojos de Eduardo Juchim, aquí hay un tema que la Constitución tendría que determinar. Eduardo Juchim, aquí con Pedro Kumamoto, platicando del tema de lo que acaba de resolver la Corte. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Me da mucho gusto saludarte a ti y a Pedro. ¿Qué dices, Eduardo Juchim? La Corte declara constitucional la iniciativa, bueno, ya la ley, sin voto no hay dinero. Sí, yo creo que es sin duda una buena noticia en la ruta de que los partidos políticos están recibiendo financiamiento público demasiado alto, excesivo por como se le quiera ver, porque recordemos que no solamente es el financiamiento público federal el que entrega el INE, sino que también reciben, y a eso
entiendo que alude concretamente a la iniciativa de Pedro Kumamoto, reciben también un financiamiento estatal que antes se determinaba por cada estado según su situación y sus negociaciones políticas, pero que a partir de la más reciente reforma electoral, la de 2014, se homologó la fórmula de tal forma que en realidad los partidos recibieron una duplicación de sus recursos, lo cual es todavía peor porque pues cada vez que hay una reforma electoral los partidos hallan la forma de aumentarse el financiamiento público. De modo que es una buena noticia, habrá que ver cuál es en concreto la resolución de la Corte y en qué sentido en cuanto al detalle de la resolución habrá que esperar a verlo, pero lo que yo sostengo es que mientras en la Constitución esté predeterminado la fórmula para calcular el financiamiento público a los partidos políticos, difícilmente podremos tener algo general que incida en el financiamiento federal y como sabemos para el año 2018 está cercano a los 7,000 millones de pesos. ¿Qué dices, Pedro Kumamoto, de esto que dice el maestro Huchim? Bueno, de nuevo, lo que creo que tenemos que recordar y creo que coincide jurídica en el sentido de que las entidades federativas tienen la facultad para designar cuántos recursos reciben los partidos políticos con registro federal de las arcas que les entregan el gobierno del estado de Jalisco, pues a mí me parece que tendríamos que seguir impulsando las modificaciones ya ahora a nivel federal. Algo muy importante, Carmen, desde mi punto de vista, es que sí se sigue impulsando en los estados de la República esta reforma local. Ya no hay pretextos para que nos quieran decir que no aplica sin voto no hay dinero y su fórmula. Y lo que queremos ahora es seguir impulsando esta votación a nivel federal para que quede muy claro tanto en la Constitución como en la Ley General de Partidos Políticos y que pueda ser aplicable a la brevedad. ¿Y crees, Pedro Kumamoto, que haya receptividad de la clase política federal a una cosa como la que se logró en Jalisco? Yo creo que tenemos que hacer la presión. Muchas veces puede existir y parecer que son imposibles estas defensas, pero pues ya lo hicimos posible aquí en Jalisco, Carmen, y creo que es un buen elemento para creer que sí es posible. Bueno, pues ahí está, Eduardo Huchim, te agradezco muchísimo que estés aquí en este comentario al bote pronto porque te marcamos ahorita mismo que supimos que la Corte había resuelto el asunto. Eduardo Huchim, gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Muy buenos días, Carmen. Gracias. Encantados, saludos para Pedro y felicitaciones. Gracias, Eduardo. Pedro Kumamoto, pues ahí está esto que desde luego es muy importante, tal como lo dices, en lo que corresponde a esto que se denominó como campaña #sin voto no hay dinero. Y bueno, pues ahí está una resolución de la Suprema Corte de Justicia. No fue unánime, tal cual como dices, 7-11, pero bueno, al final de cuentas había ahí un debate respecto a la constitucionalidad o no de esta ley. La mayoría de los ministros determinó que sí y bueno, pues es un paso adelante en relación al tema del que has hablado muy ampliamente. Déjame cerrar esta charla, Pedro, con algo que pasó este fin de semana y quiero tu opinión, si te parece, de lo que vimos en Guadalajara con un ejercicio de ratificación de mandato, que también es una figura poco común en México. No sé si en algún otro lugar haya habido una ratificación de mandato. ¿Qué alcance, qué impresión te da esto que promovió el alcalde Alfaro Ramírez para que la gente ratificara o no el mandato que le dio en las urnas? Fíjate, Carmen, que a mí me parece que es una opinión un poco complicada, pero esencialmente creo que cuando nace la idea de la ratificación de mandato es con un buen objetivo. Fue en 2009, nace con la idea de poder decidir la permanencia o si se iba a un alcalde. Eso me parece que es una buena idea en ese año, precisamente porque no existían los mecanismos tanto de reelección como el que sí existe en el estado de Jalisco hoy por hoy, que es revocación de mandato. La ratificación es impulsada en estos casos y en esta la que existe en los reglamentos municipales por el alcalde, no por la población. Es decir, la población no promovió una ratificación o una revocación de mandato. Y en ese sentido, pues tengo sentimientos encontrados porque por un lado me parece que es muy valioso que haya población activa, participativa, que quiera definir cuál es el futuro de su edil municipal,
pero también por otro lado genera muchas complicaciones al respecto de lo que vimos. Vimos que existió una maquinaria por parte de los operadores políticos, de los dos partidos políticos que se estaban disputando básicamente la ratificación, condicionando trabajos, diciendo que si no se podía perder la plaza, mil cosas. Y por otro lado, también algo muy importante, la reflexión, ¿no? Que probablemente votó un porcentaje menor al 10%, quizás al 5% de quienes votaron por las y los alcaldes municipales, pero imagínate el resultado. Si hubiera existido un no como resultado, con, por ejemplo, 45,000 votos que hubieran dicho que no, pues eso hubiera sido más potente, teóricamente, para los alcaldes de Movimiento Ciudadano, que las 500,000 personas que, por ejemplo, votaron por Enrique Alfaro. Es decir, me parece una contradicción democrática, me parece que el mecanismo tendría que mejorar y desde aquí yo pongo mis manos para poner ideas al respecto. Creo que deberíamos de cuestionar más bien las políticas públicas, tendríamos que cuestionar cuáles son las áreas que deben de mejorar en el gobierno municipal. En fin, creo que el espíritu de la idea es muy buena, creo que hayan tantos ciudadanos listas y listos para poner sus manos para trabajar por estos ejercicios es una buena noticia, pero creo que la operación política que existió detrás de ello, pues más bien obedece a un simulacro de lo que va a suceder en menos de un año en las elecciones. Por eso yo te diría que es un sabor agridulce. Si bien es cierto, insisto, me parece que es un ejercicio que hay que seguir pendientes de cómo mejorarlo y yo estoy con las manos listas para ayudar. También es cierto que hoy pareciera más un movimiento electoral que en realidad un movimiento democrático. Pues ahí está tu opinión, Pedro Kumamoto, de lo que ocurrió este fin de semana con el caso de la ratificación en el caso de Guadalajara y de Zapopan, que los dos presidentes municipales, Pablo Lemus y Enrique Alfaro, pues se sometieron a este grupo de personas, a quienes hayan ido a votar precisamente en este ejercicio que merece tu análisis esta mañana. Gracias, Pedro, por estar aquí con los dos temas y bueno, pues daremos seguimiento sobre todo a lo que en este caso nos atrapa la atención esta mañana, que es la resolución de la Suprema Corte de Justicia a favor de esta ley que se creó, que se publicó, que se estableció formalmente en el estado de Jalisco con Sin Voto No Hay Dinero. Estaremos en contacto. Pedro, gracias por tomar la llamada esta mañana. Estás en la Corte, supongo, ¿verdad? No, estoy aquí en el Congreso del Estado. Había mucha chamba, no podía faltar, pero por lo pronto aquí viendo a distancia, gracias a la tecnología. Y bueno, gracias a ti, a Eduardo también por tu opinión. Y sobre todo a toda la gente que nos apoyó durante este camino, que ha sido, la verdad, con muchos obstáculos, pero que se ha subsanado siempre gracias a la participación de todas las personas que nos ayudan, ¿no? Muchas gracias. A ti, Pedro Kumamoto, gracias por tomar la llamada. Un abrazo, buenos días y hasta la próxima. A Pedro Kumamoto, el diputado independiente en el Congreso de Jalisco, que promovió esta iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, que se convirtió en ley en Jalisco, que fue impugnada, como se dijo, que llegó a la Suprema Corte de Justicia y que hoy la Corte, esta mañana, ha resuelto 7-11, bueno, 7 votos a favor de 11, 7 votos a favor de 11, que es una ley constitucional. Tenemos este momento de esta mañana de lunes, donde la Suprema Corte de Justicia resolvió lo que aquí se ha comentado. En contra del proyecto. En contra también. Con el proyecto. Franco González. Saldívar de la contra. Padre Robollero. A favor. Piña Hernández. Medina Mor. A favor con las consideraciones planteadas. Lainez Potisek. Pérez Dayar. En contra. Presidente Aguilar Morales. A favor. Presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos en contra de la propuesta del proyecto y por ende por reconocer la validez del inciso A de la fracción cuarta del artículo 13 impugnado. Bien, pues con esa decisión sustentada en la votación que hemos escuchado, queda aprobado el proyecto. Queda reconformada el sentido del proyecto propuesto por el señor ministro Pardo y continuamos entonces. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Dado el resultado de la votación, yo no tenía inconveniente en engrosar este punto conforme al criterio de la mayoría.